Rusia respondió airadamente a un comentario del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en el que afirmaba que Kazajstán podría tener dificultades para deshacerse de las tropas rusas y dijo que debería reflexionar, en cambio, sobre la intromisión militar de Estados Unidos en todo el mundo. Como respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó el comentario de Blinken de típicamente ofensivo y le acusó de bromear sobre los trágicos acontecimientos de Kazajstán. Blinken cuestionó la justificación de Rusia para enviar fuerzas a Kazajstán tras días de violentos disturbios en el país centroasiático. Dijo: "Una lección de la historia reciente es que, una vez que los rusos están en tu casa, a veces es muy difícil conseguir que se vayan". El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó el comentario de Blinken de típicamente ofensivo y le acusó de bromear sobre los trágicos acontecimientos de Kazajistán. Dijo que Washington debería analizar su propio historial de intervenciones en países como Vietnam e Irak. El ministerio dijo: "Si a Antony Blinken le gustan tanto las lecciones de historia, he aquí una que se me ocurre. Cuando los estadounidenses están en tu casa, puede ser difícil mantenerse vivo sin que te roben o violen". El pinchazo del señor Blinken se convirtió, en realidad, en un pinchazo autoinfligido, ya que los 300 años de existencia de los Estados Unidos nos enseñan la lección mencionada. Los indios de Norteamérica, los coreanos, los vietnamitas, los iraquíes, los panameños, los yugoslavos, los libios, los sirios y muchos otros pueblos desafortunados que tuvieron la mala suerte de ver a estos huéspedes no invitados en su puerta tienen mucho que añadir. El ministerio ruso dijo que el despliegue en Kazajistán era una respuesta legítima a la solicitud de apoyo de Kazajistán a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza de estados exsoviéticos que incluye a Rusia. La intervención kazaja se produce en un momento de gran tensión en las relaciones de Moscú con Washington, mientras ambos países se preparan para las conversaciones sobre la crisis de Ucrania. Moscú ha desplegado un gran número de tropas cerca de su frontera con Ucrania, pero niega las sugerencias occidentales de que planea invadirla. La decisión de Rusia de enviar paracaidistas a Kazajistán, donde la represión de las violentas protestas antigubernamentales ha dejado decenas de muertos, añade incertidumbre a las próximas conversaciones sobre una posible invasión rusa de Ucrania. La cuestión es si los disturbios en Kazajstán han cambiado los cálculos del presidente ruso Vladimir Putin al sopesar sus opciones en Ucrania. Algunos dicen que Putin puede no querer involucrarse en dos conflictos al mismo tiempo, mientras que otros dicen que Rusia tiene la capacidad militar para hacer ambas cosas y que decidirá por separado si ataca a Ucrania. La inestabilidad en Kazajstán puede incluso añadir una nueva urgencia al deseo de Putin de apuntalar el poder de Rusia en la región. Tanto Kazajstán como Ucrania son antiguas repúblicas soviéticas que Putin ha tratado de mantener bajo la influencia de Moscú, pero hasta ahora con resultados muy diferentes. Ucrania, una aspirante a la democracia que ha girado decididamente hacia Occidente, se ha visto envuelta en un conflicto mortal con Rusia desde que Putin se apoderó de Crimea en 2014 y respaldó una insurgencia en la región oriental de Donbass. Kazajistán, por su parte, ha sido gobernado en las 3 décadas transcurridas desde el colapso soviético por autócratas que han mantenido estrechos vínculos políticos y de seguridad con Rusia. Las tropas rusas entraron en Kazajistán después de que el presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev invocara la ayuda de una alianza militar dirigida por Rusia. Al día siguiente, con las tropas rusas ayudando a restablecer el control del aeropuerto y vigilando los edificios gubernamentales, ordenó a sus fuerzas que dispararan a matar a los manifestantes que no se rindieran. Ello llevó a Washington y Moscú a intercambiar nuevas púas en vísperas de una semana de reuniones sobre Ucrania que comienza con conversaciones entre altos funcionarios estadounidenses y rusos en Ginebra. Los analistas prooccidentales sostienen que Kazajstán está en la lista de antiguas repúblicas soviéticas cuya independencia está ahora amenazada por Rusia. Según ellos, Putin está utilizando en Kazajstán un libro de jugada similar al que ha utilizado durante casi una década para amenazar la soberanía de Ucrania. Afirman que la implicación de Rusia en Kazajistán se parece mucho a la crisis ucraniana. Dicen que es similar a lo que ocurrió en Ucrania a partir de 2014, cuando manifestantes pacíficos fueron recibidos con violencia por el gobierno y una protesta se convirtió en una revolución que, finalmente, derrocó al liderazgo del país respaldado por Rusia. Aprovechando ese momento de malestar interno en 2014, Putin dio órdenes directas de anexionar Crimea, un territorio ucraniano que alberga una base naval rusa clave. Poco después, apoyó una guerra montada por los llamados separatistas de habla rusa en las regiones orientales de Ucrania. Desde hace más de 8 años, la Federación Rusa ha seguido apoyando ese conflicto en Ucrania y recientemente ha amenazado a Ucrania con una invasión total.
La versión más reciente de la agresión de Putin a Ucrania se produjo en noviembre de 2021, cuando desplegó 175.000 soldados a lo largo de la frontera ucraniana. Su objetivo: utilizar una posible invasión como palanca para impedir que Ucrania se una a la alianza de países occidentales conocida como OTAN. En Kazajistán, como en Ucrania en 2014, el gobierno ruso explica su presencia militar como apropiada y solicitada por un gobierno legítimo. Al igual que en Ucrania, el gobierno ruso hace hincapié en que las fuerzas externas son responsables de los disturbios en la antigua República Soviética. La Federación Rusa ha señalado la necesidad de proteger a la población de habla rusa. De estas tendencias del gobierno ruso a afirmar el dominio sobre los antiguos territorios que perdió durante la desintegración del Imperio Soviético demuestran que Rusia está dispuesta a actuar rápidamente y a hacer cualquier cosa para mantener el control de su vecindario. Este es un mensaje importante sobre lo que los líderes occidentales pueden esperar de una reunión con funcionarios rusos en Ginebra el 10 de enero para discutir el conflicto que vuelve a surgir a lo largo de la frontera de Ucrania y las demandas de Rusia de que la OTAN no se expanda a Ucrania. Rusia considera desde hace tiempo que Kazajistán está dentro de su esfera de influencia. En una conferencia de prensa en 2021, Putin calificó a Kazajstán de país de habla rusa en todo el sentido de la palabra. Anteriormente, Putin también afirmó que antes del colapso de la Unión Soviética, los kazajos nunca tuvieron un estado propio. En diciembre de 2020, dos miembros del Parlamento ruso afirmaron que los territorios del norte de Kazajistán eran un gran regalo de Rusia a Kazajistán. Estas afirmaciones recuerdan al lenguaje que Putin ha aplicado a Ucrania. A menudo ha afirmado que Ucrania no era un país real, incluso en un artículo publicado por el Kremlin en julio de 2021, en el que afirmaba que la Ucrania moderna es totalmente el producto de la era soviética. Las referencias de Putin a una población de habla rusa en Kazajistán recuerdan la experiencia de la región ucraniana de Crimea. En abril de 2014, soldados rusos aparecieron en las calles de Crimea, obligaron a los soldados ucranianos a abandonar sus puestos y supervisaron un referéndum que permitió la integración de Crimea en la Federación Rusa. La Federación Rusa dijo entonces, y sigue afirmando, que su interés en Ucrania es una preocupación continua por el bienestar de los rusoparlantes en Ucrania, que en opinión de Rusia están siendo oprimidos. Por otro lado, Vladislav Inozemtsev define el proceso actual como la Tercera Guerra Fría de Rusia y advierte a las autoridades rusas que tengan cuidado. Dice: no debemos olvidar que cada vez Rusia o la Unión Soviética carecían del poderío económico y tecnológico que le habría dado la ventaja en la confrontación posterior. Aunque Moscú ha tenido la capacidad de borrar a su enemigo de la faz de la Tierra desde que desarrolló las armas nucleares a mediados del siglo XX, también habría volado en pedazos en el proceso, con el resultado de que no pudo ganar ninguna de estas guerras frías, y cada una de sus derrotas terminó en una grave crisis de todo el modelo social tanto del Imperio ruso como de la Unión Soviética.